Hola, hasta ahora hemos aprendido a organizar la información pues que nos brinda la estadística a través de dos maneras. Con lo que son los cuadros de frecuencias con las tablas tipo 1 y las tablas tipo 2 o tipo A y tipo B, y a través de lo que es la representación gráfica. Sin embargo, en ocasiones requerimos de otras medidas que de una forma muy directa nos pueden indicar grandes y diferentes rasgos importantes de lo que es la muestra, como puede ser su magnitud, su homogeneidad, su simetría, etcétera. Y a este proceso de resumir los datos por medio de estos indicadores le vamos a denominar reducción de datos. Entre los indicadores que podemos trabajar están los indicadores de tendencia central, los indicadores de posición, de variabilidad y los de simetría. En esta clase vamos a ver algunos de ellos. La media. La media es una medida de localización y es la más importante. También es conocido como el valor promedio de una variable. La media proporciona una medida de localización central de los datos. Si los datos son datos de una muestra, la media la vamos a denotar por una X con una rayita arriba, ¿sí? Si los datos son de una población, se va a denotar por la letra griega mu, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de una muestra, esta va a ser la media, y si estamos hablando de una población, esta va a ser la muestra, ¿sí? La media aritmética, pues como les decía ahora, también es conocido como el promedio. Entonces simplemente lo que vamos a hacer al hallar la media es hacer la sumatoria de todos los x y vamos a dividir por n, donde n, recuerden que es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, miremos, considere los siguientes datos que representan el tamaño de 5 grupos de una universidad: 46, 54, 42, 46 y 32. Como pueden ver, tenemos 5 grupos. Si vamos a hallar el valor promedio de estos 5 grupos, entonces lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de estos 5 valores, y ese resultado lo vamos a dividir por 5, donde vamos a obtener 220 dividido entre 5, es decir, vamos a tener un promedio de 44. Por lo tanto, podemos decir que en promedio en esta universidad los grupos tienen aproximadamente 44 estudiantes. ¿Qué pasa si los datos corresponden a una variable discreta que está organizada en una tabla de frecuencias? En este caso sería una tabla ya sea tipo 1 o una tabla tipo 2. Entonces, en ese caso, si tenemos una tabla tipo 1, simplemente lo que vamos a hacer es la sumatoria de todos los f sub i por x sub i. Recuerden que f sub i es la frecuencia relativa. Miremoslo con un ejemplo. Miremos esta tabla, que fue la misma que trabajamos en la clase pasada, ¿sí? Donde tenemos una población del Cauca, se le preguntó a 50 familias, ¿sí? Y esa tabla la resumimos en una tabla tipo 1. Entonces, si de esta tabla quisiéramos averiguar, aquí están los datos resumidos, si quisiéramos saber cuál es la media aritmética, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que les dije anteriormente. Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos hacer esta otra columna donde vamos a hacer la multiplicación de cada uno de los x sub i por su frecuencia relativa. Entonces, 0 por 0,18, 0. 1 por 0,22, 0,22. 2 por 0,48, b 2 por 0,24, 0,48. 3 por 0,20, 0,6. 4 por 0,8, 0,32, y 5 por 0,08 nos da 4. ¿Sí? Entonces, estos valores al final hacemos la sumatoria, y el valor que nos da aquí es el valor de la media. Entonces, podemos decir que para este caso, en promedio, una familia presenta 2,02 personas menores de 12 años. Pues como en este caso estamos hablando de una variable discreta, lo podemos dejar en 2.
Entonces podemos decir que la media para este caso es 2. ¿Sí? Entonces ese valor es el correspondiente para la media. ¿Qué pasa si los datos están resumidos en una tabla tipo 2, es decir, para datos agrupados? En ese caso, cuando tenemos una tabla tipo 2, es decir, tenemos los datos agrupados, allí hay una pérdida de individualidad de la información, ¿sí? Se pierde un poco de exactitud al hacer la agrupación de los datos. Entonces, en este caso, el valor de la media lo vamos a hacer de forma aproximada. Para ello, vamos a hacer el supuesto de que cada uno de los intervalos está uniformemente distribuido. Entonces, si esto es verdad, vamos a tener un valor promedio en ese intervalo, ¿sí? Es decir, límite inferior y límite superior dividido entre 2. Entonces, se puede considerar la muestra total dividida en una cantidad de submuestras, constituidas por datos que pertenecen a cada uno de los intervalos. En un ejemplo sería así. Esta es la misma tabla que trabajamos en la clase inmediatamente anterior. Entonces, si vamos a trabajar, ¿sí? Notan esta tabla donde los datos ya están resumidos, una tabla tipo 2 que tenemos 6 clases o 6 intervalos. Vamos a agregar una columna que le vamos a llamar la marca de clase. La marca de clase es el promedio, ¿sí? El valor medio de cada uno de los intervalos. Entonces, si yo quiero saber la marca de clase de este primer intervalo, entonces lo que debo hacer es coger el valor inferior, que en este caso es 191, le vamos a sumar el valor superior, ¿sí? Y lo que me dé aquí lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso me da 203. Y así para cada uno de los valores. ¿Sí? Es decir, 215 más 239, promedio de 227. 263 más 287, el promedio. O simplemente ustedes pueden hallar el primer valor, ¿sí? Que me dio 203, y como tiene la particularidad de que todos los intervalos tienen la misma longitud, ¿sí? Recuerden que en este caso era 24. Lo que podemos hacer es a este primer valor irle sumando ese 24, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos da 227. A 227 le puedo sumar 24 y da 251, y así sucesivamente hasta que llego a los 223. Una vez hemos calculado esa marca de clase, vamos a hacer una casilla donde vamos a hacer los valores de esa marca de clase, los vamos a multiplicar por n sub i, por este valor de acá. Recuerdan que n sub i es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces 203 por 6, 227 por 11, 251 por 14, 275 por 11, 299, y así sucesivamente para todos y cada uno de los intervalos. Y al final estos valores los vamos a sumar, ¿sí? Entonces esta es la sumatoria de los x sub i, la marca de clase, por los n sub i. Como este valor está totalizado, es decir que lo trabajamos con la frecuencia absoluta, entonces este valor de aquí que nos dio este 12.718 lo vamos a dividir entre el número de datos, que para este caso es 50, y eso nos da un valor de 254,36. Si se quiere, lo podemos hacer de una manera más directa, así como hacíamos con la tabla tipo 1. Entonces, en vez de multiplicar por el n sub i, vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. Entonces, en ese caso
Cuando yo haga 203 por 0,12, 227 por 0,22, 251 por 0,28 y así hasta 323 por 0,06, al llegar aquí el valor que me dé la sumatoria va a ser exactamente la media o el promedio. ¿Sí? Entonces para este caso la media que me dirá o el promedio, podemos decir que el promedio de los cilindros, en este caso estábamos trabajando, tuvieron una resistencia de 254,36 kilogramos por centímetro cuadrado. Otra medida de localización que utilizamos también bastante es la conocida la mediana. Entonces, la mediana es una medida que lo que hace es distribuir el conjunto de datos en dos, ¿sí? Es decir, me van a quedar más o menos 50 y 50% de los datos, ¿sí? Para trabajar lo que es la mediana, cuando tengo el conjunto de datos como tal, simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? En orden ascendente, y dependiendo de si el valor o el número de datos es par o impar, debemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿sí? Que es el de los grupos de la universidad, el que nos dio ahora en promedio 44. Entonces, en este caso tengo 5 datos. Entonces, al ordenarlos de menor a mayor, como este es un número impar, entonces el valor que queda en la mitad va a ser la mediana. Pero ¿qué pasa si el número de datos es par? Por ejemplo, y aquí tuviéramos otro dato más y tuviéramos un 40. Entonces mire que en ese caso ya el valor medio no va a estar en un dato, sino que va a estar en los dos de la mitad, que en este caso entre estos dos. Entonces, simplemente cuando tengo datos, un número de datos par, cojo los dos datos de la mitad y vamos a hacer un promedio, es decir, 46 más 46 dividido entre 2, ¿sí? Y ese valor va a ser el valor de la mediana. Esto lo podemos ver de manera muy fácil cuando el número de datos es pequeño, ¿sí? En este caso tengo 5 datos y pues es fácil visualizarlo. ¿Qué pasa si de pronto tenemos, en este caso digamos, un número impar? Digamos, no tenemos 5, sino que tenemos 21 datos. Hagámosle aquí 21 datos, ¿sí? Entonces es un número impar. Entonces simplemente lo que hagan es ese valor, divídalo entre 2. Entonces 21 dividido entre 2 le da 10,5. Y este valor lo lleva al siguiente número entero, que en este caso sería 11. Entonces este valor 11 va a ser una posición. Entonces el número que esté en la posición 11 va a ser la mediana. Hagámosle el ejercicio con esto. Por ejemplo, yo tengo 5 datos, lo divido entre 2. 5 dividido entre 2 da 2,5. Lo llevo o lo aproximo al siguiente número entero, que me da 3. Es decir, ¿qué me está diciendo este 3? Que el número que esté en la posición 3 va a corresponder a la mediana. Entonces 1, 2 y 3. Entonces, este valor va a ser la mediana. O esta es la posición, va a ser en este caso el 46. ¿Qué pasa si el conjunto o el número de observaciones es par? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un 20. Tenemos 20 observaciones. Nuevamente hagamos lo siguiente, dividámoslo entre 2. En ese caso me da 10. Entonces, en ese caso usted va a coger esa posición y la que le sigue, la número 11. Entonces los números que estén en la posición 10 y la 11 van a ser los valores de los que obtengo la mediana. Lo podemos ver aquí rápidamente. Digamos que aquí tenemos el 40. Entonces tengo 6 datos. 6 dividido entre 2 me da 3. Entonces voy a coger la posición 3 y voy a coger la posición 4. Entonces tengo 1, 2, 3,
de 4. Y entre estos dos valores vamos a hacer un promedio. Entonces 46 más 46 dividido 2 me da 46. ¿Listo? Entonces en ese caso ese va a ser la mediana. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este valor de la mediana? Entonces, para este caso que nos da 46. Entonces, como les decía ahora, lo que trata de hacer la mediana es dividir el conjunto de datos en dos grupos, ¿sí? Donde un grupo va a tener el 50%, ¿sí? El 50%, aquí tenemos la ubicación de la mediana, el valor de la mitad, y aquí tengo el otro 50%. Entonces, como podemos ver, hay un 50% de los datos, ¿sí?, que son mayores que la mediana, y hay un 50% de datos que son menores que la mediana. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, en este caso que nos dio 46, entonces aquí estaría el 46, ¿sí?, que es el valor de la mediana. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que más del 50% de los datos, ¿sí?, o la gran mayoría, o la gran mayoría no, perdón, el más del 50% de los datos, o en este caso de los grupos, tienen un número de estudiantes mayor o igual a 46 estudiantes. O simplemente usted puede decir que menos del 50%, es decir, si lo veo hacia este lado, de los grupos tienen menos de 46 estudiantes. Y esa sería la interpretación para la mediana. Pero ¿qué pasa si esos valores o ese conjunto de datos, pues no tengo los números, sino que me lo están dando en una tabla, ¿sí? Una tabla que es tipo 2, es decir, que está establecida por intervalos, ¿sí?, por grupos. En este caso vamos a utilizar la siguiente formulita, ¿sí? Entonces, para poder aplicar esta fórmula, mire que esto está en relación a un i. Recuerde que el i es la posición o los diferentes intervalos, ¿sí?, del 1 hasta el 5 o hasta el 6, dependiendo de la cantidad de intervalos que estemos manejando. Entonces, antes de utilizar esta fórmula, lo primero que tenemos que calcular es el intervalo en el cual se va a encontrar o en cuál se encuentra la mediana, y eso siempre lo vamos a hacer con referencia al 50%, es decir, ese 0,5, ¿sí?, que recuerde que lo leemos como un 50%, y el valor que nos da eso en una tabla tipo 2 o por intervalos, recuerden que siempre es la frecuencia relativa acumulada, ¿sí?, la F sub i. Para una vez identificado ese intervalo, entonces, ¿qué debemos mirar? Entonces, este valor de aquí es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Este valor de aquí, 0,5, va a permanecer constante, ¿sí?, porque recuerde que estamos trabajando con ese 50%. Este valor de aquí ya sabemos que es una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa acumulada. Este valor de aquí no es que estemos trabajando con el límite inferior, sino que este valor de aquí hace referencia a que esta frecuencia es la de la clase anterior, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 5 clases, 6 clases, ¿sí? Digamos que yo identifiqué que mi mediana va a estar en el cuarto intervalo, ¿sí? Entonces mi i en ese caso vale 4. Entonces este límite inferior va a ser el valor que me aparezca aquí, ¿sí?, este valor de aquí.
este valor de la frecuencia va a ser la acumulada, pero no de esta, sino la anterior, la que está en el 3. Esta frecuencia es la relativa, esta sí va a ser f sub i, y esta es la longitud del intervalo. Es mejor si lo hacemos con un ejemplo, ¿les parece? Miremoslo acá. Mire que la misma tabla que habíamos trabajado. ¿Listo? Entonces les decía, lo primero que yo tengo que identificar es el intervalo que contiene a la mediana. Vean este conjunto de datos y me dicen que averigüe cuál es la mediana. Entonces yo voy a ir aquí donde está la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada. Entonces voy a buscar el intervalo, ¿sí? O el valor que contenga al 50%. Entonces aquí ¿cuánto llevo? 12%, aquí tengo 34% y mire que aquí tengo el 62%, ¿sí? Es decir, que en este 62 está contenido el 50% de los datos. Entonces, al identificar eso, lo que estamos diciendo es que la mediana para este caso va a estar en este intervalo. Es decir, sabemos que va a ser un valor que está entre 239 y 263, ¿sí? Entonces, en ese caso, el valor de C, ¿sí? ¿Cuánto vale? Entonces, si no lo sabemos, simplemente lo que hacemos es a 263 le vamos a restar 239, ¿sí? Ya sabíamos que es 24, entonces sabemos que C vale 24. ¿Qué otro valor necesitamos? El límite inferior. Entonces el límite inferior para este caso es 239, aquí dice más 0,5, ¿sí? Recuerden que este valor siempre va a ser constante en la fórmula, 0,5 menos, como les decía, entonces ese F, este valor, hace relación a la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí, entonces ¿cuál es la anterior? Exacto, 0,34. Y este valor lo voy a dividir sobre la frecuencia relativa, pero esa frecuencia relativa es la de la clase, ¿sí? Es decir, en ese caso es perfecto, 0,28. Y esto lo vamos a multiplicar por la longitud de la clase, que es 24. Al resolver esto nos va a dar 239 más 13,71, que nos da como resultado 252,71. ¿Qué quiere decir esto? Que para este caso podemos interpretar que el 50% de los cilindros probados tuvo una resistencia igual o inferior a 252,71 kilogramos por centímetro cuadrado. Otro indicador que usamos bastante es la moda, ¿sí? Y la moda, a diferencia de la media y la mediana, digamos que es mucho más simple de mirar, y también tiene la particularidad de que es un indicador que también se puede aplicar para variables cualitativas, ¿sí? Cuando la variable de interés es de naturaleza discreta, ¿sí? Es decir, cuando es un valor exacto, ¿sí? Está dentro de los enteros, la moda, que la vamos a identificar por M mayúscula y O minúscula, corresponde al dato de la muestra que tiene la mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, el valor que tenga la mayor frecuencia o el dato que más se repita, esa va a ser la moda. ¿Qué pasa si se trata de una variable de tipo continuo? Entonces,
la moda va a corresponder a los valores alrededor de los cuales se produce una mayor concentración de datos, es decir, a los puntos de mayor densidad de frecuencia. Se la vamos a ver ahora directamente con un ejemplo. Miremoslo así. Les decía que esta también se puede aplicar a variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos que una camiseta X o Y está de moda, ¿por qué decimos que está de moda? Porque prácticamente todo el mundo la tiene, entonces es la que más se usa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una variable cualitativa, comida favorita, ¿sí? Entonces por allá me dio hamburguesa y de 50 personas que entrevisté, la comida favorita me dio 27 hamburguesas. Entonces, en ese caso, ese valor va a ser la moda. Aquí, ¿qué pasa si de pronto hay dos valores que tengan la misma frecuencia? ¿Qué puede pasar? Entonces, digamos que estoy hallando el color favorito. Entonces, dentro de la muestra que los datos que yo estoy manejando, digamos que me dio 15 para el rojo y me dio 15 para el azul. Entonces, en ese caso, este conjunto de datos tiene dos modas y vamos a decir que es bimodal. Entonces, puede ocurrir que un conjunto de datos tenga dos modas. Entonces, simplemente lo que hacemos es decir que es bimodal y esos dos valores o esos dos datos son los que van a ser la moda. Si lo estamos mirando en, digamos, en un conjunto de datos, en este caso mire que tenemos un histograma que es continuo, entonces se supone que la moda la vamos a encontrar en el intervalo que tenga mayor frecuencia, ¿sí? Si en este caso, como en las dos clases adyacentes, entonces esta y esta tienen una igual densidad de frecuencia, entonces digamos que aquí va a estar la moda o va a estar en este intervalo. Entonces, si este valor de aquí, ¿sí?, o este valor de acá varían un poco, entonces la muestra va a estar, digamos, la moda va a estar un poco, digamos, desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de los valores que tengan estos intervalos. ¿Cómo tomamos o cómo calculamos la muestra en una tabla tipo 1? Es decir, para datos no agrupados. Pues, como les decía, siempre va en relación a la frecuencia. Entonces, vamos a buscar la que tenga mayor frecuencia, ¿sí? En este caso es 12. Entonces, el valor que le corresponde, ese va a ser la moda. Entonces, en este caso, la moda es 12. Entonces, ¿qué podemos decir? El número de personas menores de 12 años por familia que más frecuencia obtuvo en la muestra fue 2. Es decir, fue el número que más se encontró en la muestra. Si tenemos una tabla tipo 2 para datos agrupados como esta, entonces vamos a utilizar la siguiente formulita, ¿sí? Y mire que esta va en función de la frecuencia relativa, donde f sub i es el valor, ¿sí?, del intervalo donde se encuentra la moda. F sub i menos 1 es el anterior, este 2 veces f sub i, este es el anterior y este es el posterior. Este es el límite inferior de la clase que contiene a la moda y esta es la longitud del intervalo, ¿sí? Entonces, miremoslo con el ejemplo. Tenemos este de la compañía constructora Los Cilindros. Entonces, nosotros hicimos ya nuestra tabla, ¿sí?, de frecuencia para datos agrupados. Entonces, vamos a calcular a partir de esta tabla lo que es la moda. Entonces, la moda, recuerde que siempre va en función de quién, de la frecuencia absoluta, el dato que más se repite. Entonces, para este caso vamos a hallar la frecuencia mayor.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para este caso la moda va a estar entre 239 y 263, ¿sí? Es un valor que está allí. Y una vez ubicado eso, vamos a aplicar la fórmula que les mostraba anteriormente. Entonces, necesitamos el f sub i, el anterior, el posterior y el límite inferior. Entonces, miremos. Entonces, ¿cuál es el f sub i? 0,28. ¿Cuál es el anterior? Es decir, fi menos 1. Entonces, estoy aquí, el anterior es 0,22. Sí, es este de acá. ¿Cuál es el posterior? Es decir, el fi más 1. Entonces, el que sigue, ¿sí? Recuerden que esto va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si estoy aquí en el 3, el anterior está en el 2 y el posterior va a estar en el 4. Entonces, el fi más 1 va a ser igual 0,22. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? La longitud de la clase, que ya sabemos que para este caso es 24. ¿Listo? ¿Necesitamos algo más? No, con estos mismos valores, entonces vamos a aplicarlo a la fórmula. Entonces, para este caso va a ser la moda, límite inferior, el límite inferior de la clase, 239, más el f sub i, recuerdan que era 0,28, menos el anterior que es 0,22, y que me queda 2 veces 0,28, ¿sí? Menos el anterior que es 0,22 menos el posterior que me da 0,22. Y este valor lo multiplicamos por c, la longitud que es 24. Al resolver nos da que esa moda para este caso nos da 251. Los invito a que estas operaciones las hagan en su calculadora, ya que por experiencia he notado que regularmente los estudiantes se equivocan en exámenes y en talleres en la utilización de la calculadora, no tanto en el manejo de los valores, sino en el manejo de la calculadora, ¿sí? Entonces mire que hay una cosa que nos sirve. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros decimos que allí está la moda. Entonces, estamos diciendo que es un valor que está entre 239 y 263. Si usted, por ejemplo, hizo sus operaciones y eso le dio 280, mire que está por fuera de ese intervalo, usted sabe que algo está mal. Pero en este caso nos dio ¿cuánto? 251, y mire que está dentro del intervalo. ¿Estamos? Y mire que corresponde ¿a quién? A la marca de clase. ¿Sí la ven que coincide? Está con este. Bueno, entonces podemos decir que el mayor número de resistencia de los cilindros se encuentra alrededor de los 251 kilogramos por centímetro cuadrado. Otros indicadores que también utilizamos bastante son los cuartiles de distribución. Este voy a ser más breve, ya que se aplica muy parecido a lo que es la mediana, perdón. ¿Sí? Mire que si vemos esta fórmula del cuartil 1 es muy parecido a la mediana, solo que en la mediana este valor de aquí es 0,50.
Entonces, básicamente, ¿qué es? Los cuartiles de distribución, digamos que aquí tengo mi conjunto de datos. Entonces, simplemente lo que hace los cuartiles es dividir esto en 4 partes iguales, ¿sí? Cada uno va a tener un 25% de los datos, aproximadamente, o se supone, ¿no? Entonces, al dividir esto en 4 partes, 4 subconjuntos, ¿cierto? Con el número de datos, entonces, este de aquí va a ser el cuartil 1, este de aquí va a ser el cuartil 2 y este de aquí va a ser el cuartil 3. Entonces, como vemos, el primer cuartil, el cuartil 1, tiene el 25% de los datos. El cuartil 2 maneja el 50% de los datos, ¿sí? Que este ya lo vimos anteriormente y lo llamamos también la mediana. Y el cuartil 3 tiene el 75% de los datos. Entonces, si vamos a calcular la mediana para un conjunto de datos agrupados, ¿sí? Que tiene una tabla tipo 2, entonces si necesitamos hallar el cuartil 1, entonces este valor de aquí va a ser 0,25. Entonces hallamos el intervalo donde esté el 25% de los datos y aplicamos igual que hacíamos con la mediana. Si vamos a hallar el cuartil 2, entonces este valor cambia a 0,50, ¿sí? Que ya sabemos que es la misma mediana. Y si vamos a hallar el cuartil 3, este valor de aquí cambia a 0,75, que es, si vamos a hallar el valor del cuartil 1, recuerden que lo hacemos en función del 25% de los datos. Si vamos a hallar el cuartil 2 o la mediana, en función del 50% de los datos. Y si vamos a hallar el cuartil 3, lo vamos a hacer en función de el 75% de los datos. Entonces les dejo como tarea que para este conjunto de datos, para esta tabla, hagan el cálculo de los cuartiles, es decir, Q1, Q2 y Q3. Listo, para este conjunto de datos. Igual para este grupo de datos, este conjunto de datos, dice calcule e interprete la media y la mediana. ¿Listo? Entonces lo van a hacer. Para este van a calcular los cuartiles y para este conjunto de datos van a hallar la media y la mediana. ¿Listo? Y para esta tablita de este conjunto de datos van a hallar la moda y la mediana. ¿Listo? De acuerdo a los datos que le están dando allí. Y esta parte de los percentiles, pues si quieren lo miran allí detenidamente y pueden leerlo. Y si no, simplemente en la próxima clase lo hacemos a través de un ejemplo. ¿Listo? Para que les quede claro el manejo de los percentiles. Pero por ahora les digo, calculen estos cuartiles en la media y la mediana, y aquí la moda y la mediana. ¿Listo? Y la próxima clase nos vemos y miramos cómo les fue y miramos y revisamos las inquietudes que puedan tener.